Nos encontramos aquí en el Salón Los Libertadores, este histórico sitio que fue inaugurado en 1922, justamente un centenario después de la batalla de Pichincha, un sitio donde hay mucha historia, y vamos a conversar con la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, sobre algunos temas importantes y coyunturales que vive y que atraviesa las Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Terrestre. Ministra, gracias por recibir al ciudadano. Hace algunas semanas como que se ha querido posicionar mediáticamente que existe un malestar en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Terrestres, básicamente. Recordemos que han pasado a la disponibilidad 2 generales por una situación que vamos justamente a explicar con la ministra. ¿Cómo está la situación en este momento, ministra, de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Terrestre en particular? Bueno, yo diría que en total normalidad estamos trabajando como siempre de sol a sol por la patria, tanto el Ministerio de Defensa como las diferentes fuerzas y el Comando Conjunto. Es decir, aquí evidentemente como toda institución del tamaño y de la importancia del sector defensa, pues a veces hay desacuerdos entre un órgano y otro órgano, y básicamente lo que se ha hecho es resolver este tema en apego a la ley, en apego a la Constitución, en apego a las normas y reglamentos que regulan la carrera militar. Recordemos que 3 coroneles no fueron ascendidos a generales de acuerdo al criterio del Consejo de Generales, pero más adelante se presentó una apelación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, este es un proceso absolutamente normal. Las instancias que regulan la carrera militar son precisamente esas. El consejo o los consejos, cada fuerza tiene un consejo de generales o en el caso de la Armada, de almirantes. Esa es la instancia, el cuerpo colegiado que evalúa, ¿no?, y se pronuncia sobre los ascensos, es decir, es el ente regulador de la carrera militar. Pero existe un ente último, una última instancia de apelación, que es el Consejo Supremo. El Consejo Supremo está compuesto por los comandantes generales de fuerza y por el jefe del Comando Conjunto. Esa es la instancia última donde las personas, los profesionales, los oficiales de Fuerzas Armadas que se sienten afectados por una decisión de los consejos de generales o almirantes pueden apelar. Esa es la última instancia de apelación. En este caso se produjo eso. Estas 3 personas que no fueron ascendidas por el Consejo de Generales apelaron a la instancia superior, que es el COSUPRE, ¿no? El COSUPRE reconsidera y les da la razón a los apelantes y dice: asciéndase a estos 3 coroneles. El Consejo de Generales dice: hay temas sobre los cuales no estamos de acuerdo y pedimos a la autoridad civil, en este caso al Ministerio de Defensa, a la ministra de Defensa, que nos dé su opinión. La opinión del Ministerio de Defensa, de la ministra de Defensa, ha sido: por favor, respeten sus propios cuerpos colegiados, las instancias de regulación de la carrera militar, ¿no?, y ejecútese lo establecido por el órgano supremo, por la última instancia de apelación, que es el COSUPRE. Es decir, aquí evidentemente ha habido una diferencia de opiniones entre el Consejo Supremo y el Consejo de Generales. Y lo que se ha dicho es: respétese la institucionalidad, respétese las leyes y reglamentos, respétese los cuerpos colegiados que norman la carrera militar. Eso es todo. Y evidentemente, pues, después de este desacuerdo, hay claridad absoluta de cómo se debe proceder. Y cómo se debe proceder es ejecutando la norma, lo establecido por esta instancia de apelación superior, que es el COSUPRE. Es decir, aquí no hay donde perderse. Evidentemente que son decisiones que una institución jerárquica como las Fuerzas Armadas se deben tomar, ¿no? Y habrá gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero hay que respetar las normas, los reglamentos, la Constitución. Ahora, ministra, de eso se trata. Ministra, siendo el Consejo Supremo la última instancia, entonces lo único que cabe en este momento es el ascenso de los coroneles a generales. No existe otra circunstancia, otra situación diferente a esta. Evidentemente, para pronunciarse de ese modo, de todas maneras, el Ministerio de Defensa y yo misma, a nivel personal, hemos hecho una revisión jurídica y del proceso
absolutamente prolija y exhaustiva, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, que las hojas de vida de estos oficiales son impecables, que sus calificaciones a lo largo de la carrera son impecables y que ha habido, al parecer, algunos temas que más bien entran en el orden subjetivo, personal inclusive. Y yo no sé si personal o no, pero en el orden, en el espacio de lo subjetivo, nada está escrito. Ya sabemos bien que en derecho lo que no está escrito no existe. Lo que sí corresponde hacer, digamos, aprendiendo de lo que se ha ocurrido, que no es la primera vez. Ha habido muchas ocasiones donde hemos tenido apelaciones, donde el Consejo Supremo se ha pronunciado y donde incluso se ha pedido la opinión de la autoridad civil. Esto no es ni el primero y no será quizá el último caso que ocurre, ¿no? Lo que pasa es que me parece que cierta prensa ha aprovechado de esto para generar un gran acontecimiento, un tema que es absolutamente normal dentro de la carrera militar. Pero y además, de una institución como claro, Fuerzas Armadas. además, ministra, hay el antecedente de la renuncia de 2 generales, entonces como que un poco la situación ha complicado mediáticamente mucho más. Bueno, pero yo creo que el 80% de la información que hemos leído y mirado en los medios es imprecisa. Realmente yo invitaría a que se estudie cuáles son los órganos colegiados, cómo se hace el proceso, para que se puedan pronunciar de manera más informada, ¿no? La renuncia del comandante general del Ejército se produce porque él, como soldado de honor, como persona apegada a la institución militar, dice: yo no estoy de acuerdo, ¿sí? No estoy de acuerdo en cumplir con las propias normas y reglamentos internos, entonces él tiene que, pues, dar un paso al lado, ¿no es cierto? Y en el caso de la renuncia del general Narváez, no conozco personalmente los detalles, pero de lo que entiendo se trata más bien vinculado a una decisión personal, a temas y opciones que tienen que ver con su carrera profesional como militar, como general del Ejército, y entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de los ascensos. Se ha producido, evidentemente, tenemos un nuevo comandante general, una reorganización de las jefaturas de Estado Mayor, y en ese escenario es que, pues, el general Narváez decide poner a disponibilidad, solicitar la baja voluntaria, y eso es lo que ha ocurrido el día de ayer, pero es un tema que no tiene que ver con el asunto de los ascensos. Ahora, para que la decisión que tomó el Consejo Supremo, es decir, que se ascienda a los de coroneles a generales, para que eso entre en vigencia se requiere de un decreto. ¿Cuándo se firma el decreto y cuándo entrará en vigencia este ascenso de los coroneles a los generales? Bueno, este es un asunto de procedimiento nada más. Como tenemos un nuevo comandante general del Ejército, tiene que reunirse el Consejo de Generales para emitir esa resolución. Luego ya corresponde al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República proceder con el trámite normal. Eso es lo que corresponde hacer en este caso, y hay que señalar además que tanto el COSUPRE, el Ministerio de Defensa, pero también el Consejo de Generales han hecho un trabajo tremendamente cuidadoso de análisis jurídico, de análisis técnico, de revisión de calificaciones. Es decir, aquí ha habido todo un tema de gran responsabilidad y de gran respeto por la carrera militar y por la institucionalidad, y hemos actuado en función de aquello. Ahora, si es que no existe una empatía perfecta entre el Consejo Supremo y el Consejo de Generales, pues para eso se toman las acciones y las decisiones que en este caso se han tomado, para defender la institucionalidad militar. Ministra, ¿no habrá marcha atrás en este caso, en la decisión? ¿No se convierte en última instancia, digamos, el Ministerio de Defensa o la ministra en árbitro sobre este tema? No, aquí no corresponde marcha atrás, porque simplemente lo que se está haciendo es respetar la institucionalidad, se está respetando la normativa, se está respetando los reglamentos que existen y que regulan la carrera militar, y se está respetando la ley orgánica la ley de personal de Fuerzas Armadas, que son los marcos legales que tenemos a disposición, y el reglamento de ascensos que está vigente. Es decir, no hay posibilidad de paso atrás, porque todo esto está enmarcado en la ley, en la Constitución y en los reglamentos que rigen la carrera militar. ¿Es necesario, por este y otros casos que se han presentado, hacer alguna reforma en los reglamentos de calificaciones o de ascensos
para los oficiales en las Fuerzas Armadas en todo nivel, porque sí se han presentado casos efectivamente en donde se han asumido posiciones, como usted lo ha dicho, subjetivas en algunos de esos casos. ¿Existirán otro tipo de parámetros para una calificación que se acerque mucho más a la realidad? Bueno, el reglamento de ascensos ya sufrió una importante modificación durante la gestión del ministro Javier Ponce, pero vemos que todavía persisten algunas imperfecciones en el reglamento. Esas imperfecciones las vamos a corregir y las vamos a corregir en consulta, obviamente, con los consejos de generales, con el comando conjunto. Vamos a afinar, a mejorar el reglamento de ascensos, pero también se va a trabajar en las metodologías de elaboración de los libros de vida, de las hojas de vida de los oficiales, ¿no? Ahí hay también, al parecer, algunas dificultades, porque no se refleja todo lo que debería reflejarse y esa es la base, pues, para las calificaciones y la toma de decisiones. Es decir, vamos a trabajar en esos dos ámbitos. ¿Hay apertura en los militares, en los oficiales, para unas modificaciones en este caso? Absolutamente, ya hemos conversado de esto, me parece que hay una voluntad y una decisión de que las herramientas, los instrumentos, la reglamentación vigente en materia de regulación de la carrera militar siempre pueden ser perfeccionados. Y la mejor manera de perfeccionar estos instrumentos es precisamente cuando tenemos que enfrentar dificultades. Esta dificultad, como digo, no es la primera, quizá no será la última. Siempre ha habido toda una historia de complicaciones. Ustedes habrán visto incluso en la opinión pública, ha habido varios militares en servicio pasivo que se han pronunciado y que incluso han aplaudido y felicitado esta decisión porque en el pasado ni siquiera se disponía de un órgano de apelación. Y ahora las personas que se sienten perjudicadas pueden apelar y se puede reconsiderar los casos. Eso es muy importante y yo pienso que es un derecho legítimo de los oficiales que siguen la carrera militar. ¿Hay algún tiempo que usted se ha propuesto para recoger todas las fórmulas y para reglamentar o para buscar cambios en lo que usted menciona? Bueno, ya he establecido una comisión jurídica y técnica que está haciendo ese análisis. Yo espero que en las próximas semanas podamos tener ya un producto y un producto que será además ampliamente consultado. Ministra, en otro tema, en época de campaña siempre existen rumores al interior de las Fuerzas Armadas. Ese es un tema que no es nuevo. Ahora circuló un falso proyecto en donde se anunciaba o se decía que iba a haber una unificación tanto del ISFA como ISPOL en el Seguro Social, en el IES. ¿Cómo se ha trabajado este tema para desterrar de una vez por todas este tipo de rumores que finalmente sí causan un cierto impacto en algunos sectores de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo diría que obras son amores, ¿no? Aquí lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha avanzado en estos años es precisamente a lo contrario, a fortalecer el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, a garantizar que el fondo, ¿no?, de retiro, invalidez y muerte sea absolutamente saludable, sea sostenible en el tiempo. Hemos tomado varias decisiones, a mi modo de ver, acertadas para garantizar esta sostenibilidad y hemos trabajado sin descanso para garantizar los servicios con calidad y sostenibilidad de todas las prestaciones de la seguridad social de Fuerzas Armadas. Aquí la Constitución establece que el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas debe estar sujeto a un régimen especial y sobre eso hemos trabajado. Lo cierto es que evidentemente necesitamos un gran marco, que es una ley orgánica o como se llame, o un código de la seguridad social donde evidentemente se le dé tratamiento especial al sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas, al de la policía y al sistema de seguridad social pues para la población civil. Y eso pienso que hay una claridad meridiana que la tiene el presidente, que la tenemos nosotros y que hemos venido trabajando incluso con la estructura del ISFA, ¿no? Sabemos que es importante hacer una reforma y esa reforma básicamente debe estar orientada a fortalecer la seguridad social de Fuerzas Armadas, a garantizar que las prestaciones sean sostenibles en el tiempo, ¿no?, y a poner por delante ese derecho
irrenunciable de todos los hombres y mujeres del Ecuador a la seguridad social y con mayor razón el derecho a su fondo de retiro, invalidez y muerte y a las prestaciones del ISFA, del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Así es que cuidado con caer en esos falsos rumores. Ventajosamente, al parecer, fueron solamente rumores de campaña. Sí, y algunas herramientas ya, pues, de ciertos candidatos perdedores, ¿no? De que no sabían cómo hacer para lograr notoriedad y que alguien en la sociedad les escuchara. Ventajosamente, los miembros de Fuerzas Armadas son gente inteligente, gente que confía en su gobierno y gente que ha sido beneficiaria directa de cómo hemos mejorado las condiciones de vida al interior de las Fuerzas Armadas. Hace pocos días usted asistió con otros ministros de Estado a Lima para reunirse con sus pares de Perú y discutir sobre varios temas de seguridad, que es un elemento que ha avanzado muchísimo en estos gabinetes binacionales y que el último en Cuenca delineó ya una hoja de ruta muy clara. Pero también se hablan y se ahondan temas de Fuerzas Armadas, temas militares, una cooperación bilateral que antes era imposible por la circunstancia que atravesaban ambos países. ¿Qué le deja a usted en este momento esta relación con el Perú, esta intervención de ambos países respecto al tema militar? Bueno, yo creo que en primer lugar valga la oportunidad para agradecer la hospitalidad, el cariño, el aprecio de las autoridades de defensa del Perú, del ministro Cateriano, del ministro de la Defensa del Perú, por la manera en la que fuimos tratados como gobierno, como representantes de este ministerio, pues realmente se notaba que ahí no había solamente una intención protocolaria, que había una intención, como lo hicimos, de construir varios compromisos, hojas de ruta en cada uno de los temas, acortar tiempos y cumplir con los mandatos que tenemos. Uno de los temas fundamentales en torno a los cuales giró mi visita es el tema de la cooperación en industria de la defensa, ¿no? Y en la autonomía tecnológica en materia de defensa y seguridad. Para ello, ustedes recordarán que en el mes de diciembre nos visitó el ministro de Defensa del Perú y firmamos un acuerdo entre la empresa de astilleros del Perú y Astinave de Ecuador. Tuve la oportunidad, comentaban en Perú que era la primera vez que un ministro o ministra de Defensa visitaba Iquitos, pues hizo una visita a Cima de Iquitos y vimos el gran potencial que tiene la cooperación con ese país. Hay mucho desarrollo allí en el Perú. Absolutamente, no solamente la potencia que tiene la empresa de astilleros del Perú, que está a cargo de la Marina, sino también lo avanzado que está Perú en el estudio y el análisis de la navegabilidad de los ríos amazónicos. Yo pienso que Perú está a la vanguardia en el aprovechamiento inteligente, la conservación y el uso social fluvial. La red fluvial amazónica es tremendamente prometedora. Vimos en qué ámbitos podíamos colaborar, cómo era fundamental fortalecer, por ejemplo, la navegabilidad del río Morona y el puerto Morona. Ya el puerto Morona en Ecuador está sirviendo como vía de comercio privilegiado hacia el Perú. Y además, pues, cómo enriquecernos del gran desarrollo de la industria de la defensa en el Perú, sobre todo en materia de astilleros. Ya tenemos este acuerdo para construir lanchas de patrullaje rápido y lo vamos a hacer de manera conjunta, pero hay otros proyectos que se están manejando sobre los cuales vamos a hacer un análisis más detallado. Además, hablamos de este compromiso histórico que tenemos los dos países para el desminado en la zona de frontera. ¿El 2016 o el 2014? ¿Cuál es el último año? Bueno, aquí hay el tema del desminado. A veces las personas civiles, la gente común y corriente, desconocemos la complejidad que reviste el trabajo de desminado. Aquí lo importante es que ya el Ecuador entregó un mapa completo de las zonas de riesgo, tenemos casi la información completa de la parte peruana. ¿Su parte? Sí, ha entregado un poquito más tarde y falta afinar esa información. De todas maneras, hemos venido trabajando sin descanso. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y su comando de desminado ha sido utilizado como un ejemplo a nivel mundial. Hemos hecho el trabajo de desminado de manera paralela. Ahora lo que estamos trabajando es generar un solo comando de desminado binacional
y aunar esfuerzos, capitalizar la experiencia que tenemos los dos países. Esta experiencia de desminado en zonas anteriormente de conflicto armado fue llevado a la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, como un ejemplo mundial de cumplimiento del protocolo de Montreal. Pero ya hay fecha para cero minas. Bueno, básicamente la hoja de ruta establece 2016. En la visita al Perú analizamos cuidadosamente. La idea es acortar el tiempo. Este es un trabajo primeramente costoso y técnicamente complicado. Lo que ha ocurrido es que las zonas de riesgo se han incrementado. Entonces estamos manejando esas nuevas variables para saber cuál es el cronograma que nos vamos a imponer. Pero lo cierto es que vamos a multiplicar el personal y a multiplicar las capacidades técnicas para optimizar y hacer que sea más rápida la tarea de desminado. Esperamos poder terminar esto en el 2016, como ha sido el compromiso, pero como digo, han surgido otros elementos, que es bueno decirlo de una vez, como el incremento de las zonas minadas y de las zonas de riesgo. Finalmente, ministra, además existe un compromiso de, diría, todos los países de UNASUR, una idea que el mismo presidente Correa lo retomó, el presidente Alan García en su momento, es decir, parar el gasto militar, frenar el gasto militar, el alto gasto militar que todavía algunos países de Sudamérica lo siguen sosteniendo. ¿Se abordó sobre este tema, sobre la necesidad de limitar al máximo el gasto militar? Bueno, yo creo que el Consejo de Defensa Suramericano es un paso histórico en los procesos de integración. Parte del trabajo del Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR, pero también de ese consejo, es transparentar y poner en blanco y negro el gasto militar de nuestros países suramericanos. Ese es un proceso que no está concluido. Ahora, en términos de inversión, hay que también decir las cosas con mucha claridad. Nuestras Fuerzas Armadas habían sido totalmente abandonadas por 40 años. La capacidad operativa de Fuerzas Armadas estaba desmantelada, ¿no? Entonces dirían, sobre todo ciertos sectores dirían, pero ¿por qué la inversión en defensa? La inversión en defensa absolutamente necesaria, sobre todo por ese rol versátil y múltiple que tienen ahora nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que estar presentes atendiendo los desastres naturales, tenemos que estar presentes cumpliendo con el derecho internacional humanitario y atendiendo, por ejemplo, a las personas que están en situaciones de riesgo o que están en la frontera norte, por ejemplo, haciendo uso de su derecho al refugio. Las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes, desde apagar incendios forestales hasta atender cuando erupciona el volcán Tungurahua y participar, es decir, aportar y apoyar el trabajo de la policía en los temas de seguridad interna. Para eso se necesita recuperar la capacidad operativa y se necesita tratar con dignidad a nuestros soldados. Por eso les hemos incrementado los sueldos, hemos hecho un proceso de homologación entre policía y Fuerzas Armadas, por eso estamos haciendo una recuperación integral de las guarniciones militares. Nuestros soldados en gobiernos anteriores dormían en cartones y en condiciones desastrosas. Aquí estamos en el gobierno de la dignidad y del buen vivir, y el buen vivir tiene que empezar por casa. Ministra, justamente cuando se cumplen ya 5 años, este 1 de marzo del bombardeo de Angostura, ¿cuánto ha cambiado la defensa del Ecuador? ¿Cuánto han cambiado las mismas Fuerzas Armadas? ¿Cómo se ha repotenciado en diferentes niveles? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Ha habido una recuperación impresionante de la capacidad operativa de las tres fuerzas, ¿no? Tanto del Ejército como de la Fuerza Naval y de la Fuerza Aérea. Tenemos ahora las herramientas que nos permitan cumplir con las responsabilidades que tienen ahora las Fuerzas Armadas, no solo el cuidado de nuestras fronteras, la defensa de la soberanía territorial, pero como digo, esa capacidad de desdoblamiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas, desde garantizar el proceso electoral que acabamos de pasar. Ustedes verán que cada uno de los recintos electorales estaba siendo cuidado y custodiado por los miembros de Fuerzas Armadas, hasta elaborar el material electoral que fue elaborado en el Instituto Geográfico Militar, hasta atender todo. Estamos participando en el control de armas, no por nada ha bajado el índice de homicidios en el Ecuador. Estamos participando en los temas de seguridad interna, de combate a la minería ilegal, de combate al narcotráfico. Hemos multiplicado esa capacidad de despliegue y de trabajo profesional de las Fuerzas Armadas. El rol de Fuerzas Armadas es precisamente
estar a la vanguardia en la defensa de los derechos y garantías ciudadanas. Eso es lo que manda la Constitución y eso es lo que se está cumpliendo a cabalidad. Para eso necesitamos soldados bien cuidados, tratados con dignidad, con todos sus derechos, incluyendo el derecho a la seguridad social y una capacidad operativa decente y que se necesita para estas múltiples tareas. Bien, ministra, gracias por atender al ciudadano y por estos conceptos importantes en esta coyuntura especial que se está viviendo. Muy gentil. Muchas gracias, Marco Antonio, y obviamente muchas gracias al ciudadano. Hemos conversado con la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, sobre diferentes temas que son de mucho interés para la comunidad. Hacemos en este momento una pausa, regresamos enseguida aquí en El Ciudadano.